este curso de psicosomática. Realmente yo estoy muy emocionada, hasta nerviosa, porque nunca hemos hecho eso. Nunca hemos hecho un curso Pero libre, no así en Facebook, entiendo. libre, con lives y, o sea, es la primera vez que lo hacemos así. Además, para todos los que realmente quieren participar sin necesidad de, de ver tiempos, presupuestos, etcétera. Así que estamos muy emocionados que están aquí con nosotros. Carla Vargas, Ángela Mosquera, buen día, bienvenidas. Bien, presentémonos. Buena idea. Yo soy Raúl Antesana, soy máster Healing PRT, eso quiere decir que soy el creador de la PRT, psicoreprogramación trascendente. También soy maestro de yoga, he creado también un sistema que se llama Adhyatma Yoga. Y sabio es, que es la sanación bioenergética espiritual. Y ustedes dirán, ¿y qué más ha creado Raúl? Muchas cosas. He tenido mucho tiempo para hacerlo. La iridología psicosomática también, gracias por recordar. He tenido mucho tiempo, ¿no? Llevo más o menos desde mis 19 años, unos 47, 48 años haciendo medicina natural, yoga, sanación bioenergética espiritual, psicoterapia, PDT. Y dentro de eso hemos hecho un extracto de lo que es la PDT y Sabio es para mostrarles a ustedes lo que es la psicosomática, porque la psicosomática está dentro de esas dos terapias. ¿Okay? Ya está Lili, hola Lili. No sé cómo pronunciar tu nombre, lo siento. Si me lo escribes abajo, sé Jaime. Jaime, sé Jaime, sé Jaime, no sé. Bienvenida también, es la amiga de Adri, qué lindo. Mi nombre es Nicola Pauli, yo ya estoy trabajando 10 años con psicoreprogramación trascendente y con yoga, con el Adhyatma Yoga. Y ahí estamos siempre ampliando y expandiendo más nuestra sabiduría. Antes de eso, antes de trabajar con psicoreprogramación trascendente y Adhyatma Yoga, trabajaba en una ONG como pedagoga social y para eso vine a Bolivia, soy de Alemania originalmente y ahí estamos. Aquí estamos ya con muchos años en este ámbito y creciendo cada vez más. Y por supuesto, muy buena, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Excelente. Ok. Entonces, la psicosomática, hola Romy, la psicosomática es como un punto de conexión de todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces, la psicosomática es así, un punto de conexión, porque es una sabiduría increíble. La psicosomática, partiremos de una definición, ¿no? Antes de que le haga mucha propaganda a la psicosomática. Bueno, sí. Psico es el alma y somático es referente al cuerpo, ¿no? Es el, como las emociones, los pensamientos, las actitudes eh, se muestran, se somatizan, se muestran en el cuerpo. Y cuando son conflictos, cuando son emociones disarmónicas, entonces se muestran como enfermedades, como síntomas, dolores o cualquier achaque. Dentro de la medicina hay una rama que es la psiconeuroinmunología. Eso quiere decir que han tomado la parte psíquica del ser humano que corresponde al alma, psiquis igual alma. Entonces el alma es la que sufre, ¿ya? ¿Y dónde sufre? ¿Dónde se acumulan esos sufrimientos? En las neuronas.
en las neuronas del cerebro, en las neuronas del corazón, en las neuronas del estómago y en las neuronas del útero o de la próstata. Y también en las neuronas de la fascia de la piel. Con esto estoy diciendo que tenemos 5 cerebros. Tal vez hasta tengamos muchos más, pero ese es el punto. Entonces, en la neuropsicoinmunología, la otra palabra es inmunología, que pertenece a nuestro sistema inmunológico o corresponde al sistema inmunológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dolor, el sufrimiento, afecta a las neuronas y afecta a nuestro sistema inmunológico. Entonces, en la psicosomática ya estamos hablando de que los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la neurología se somatiza en el cuerpo físico. Entonces ya hemos pasado del alma ya a las neuronas, de las neuronas al sistema inmunológico y del sistema inmunológico al cuerpo. Y este conocimiento nos ayuda a comprender cómo hemos enfermado o cómo estamos enfermando o cómo vamos a enfermar. Sirve para la medicina académica, sirve para la medicina naturopática o naturista, sirve para la sanación bioenergética espiritual, para el Reiki, para todas las terapias energéticas, sirve para todas las terapias de cualquier naturaleza que sea. Es un conocimiento básico que todas las personas que nos dedicamos a las terapias alternativas o terapias legales, como quieran, necesitamos. ¿Por qué es tan importante? Uno, porque si solo tratamos el síntoma, no hay sanación, ¿verdad? Y eso lo vemos, o sea, a ver, levanten la mano quienes aquí son terapeutas o trabajan en el área de salud para que sepamos quiénes están más o menos en qué ámbitos ya trabajando. Si trabajamos en terapias, cualquiera sea el tipo, médico, psicológico o lo que sea, o energético, la persona viene y cree que tiene un problema. Generalmente ese problema que ella tiene no es el problema que realmente tiene. Después tiene ciertas enfermedades, tiene dolores que quiere superar. Y cualquier tratamiento del síntoma le va a dar una mejora, pero vuelve. O si incluso llegamos a... Chao. Parece que estamos chao. Intentar de nuevo, suena bien, pero todavía corre el tiempo. No sé si ustedes dejaron de vernos, pero nosotros dejamos de vernos. Ok, creo que nos vieron nomás. Entonces, en lo que estaba. Muchas veces en las terapias cometemos el error de solo tratar los síntomas. Se puede tratar los síntomas, pero eso solo tenemos que estar conscientes que solo es el síntoma. Sanar significa realmente resolverlo de fondo. Y para resolverlo de fondo, tenemos que tomar en cuenta la psicosomática, porque el cuerpo con el lenguaje, o la Verónica, o la Carlos, el cuerpo es la pantalla. O sea, el cuerpo, hay que entender que el cuerpo no enferma por loco, o no enferma porque le da la gana, o no enferma. El cuerpo solo es una pantalla. Dependiendo de los programas que corren adentro, lo va a manifestar en la pantalla. No hay programas, no manifiesta nada. Hay programas, los manifiesta. Las personas quieren eliminar la pantalla, ¿sí? Pero no la causa, no el software que ha creado aquella situación. Entonces, necesitamos entender esa diferencia entre síntoma, manifestación, signo, ¿ya? Y causa. La causa, por ejemplo, de una persona que tiene culpa, y esa culpa, diremos culpa sexual, y esa culpa le ha provocado síndrome de pánico, o esa culpa le ha provocado baja autoestima,
y esa baja autoestima le ha provocado, si es mujer, ovarios poliquísticos, si es hombre, problemas en la próstata, y así por delante. Entonces ya vamos viendo que la manifestación del órgano tiene una causa que es psíquica, emocional y sentimental. Entonces, uno es que nos lleva al tema de fondo, es a través de la psicosomática. Y por otro lado, si intentáramos llegar ahí, voy a girar un poquito, si intentáramos llegar al problema de fondo pensando, nos tomaría muchísimo más tiempo, porque la mente se enreda, se desenreda, da 5 vueltas y nunca llega al asunto en sí. En cambio, el cuerpo, como es la pantalla, dice eso. Nada más, no dice nada más. Mientras la mente dice 1000 palabras, el cuerpo dice eso. Sí. Cuando uno enfermamos, el cuerpo está diciéndonos, hay algo urgente que arreglar. ¿Sí? El cuerpo trata de arreglarlo de la mejor manera posible, porque tiene un programa de supervivencia y de sobrevivencia. Y posiblemente una persona con, diremos así, con cáncer, diga, estoy enferma de cáncer. No, el cáncer es la solución que ha encontrado el cuerpo para que esa persona no haya muerto hace 2 o 20 años atrás. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el cáncer ha sido la solución, aunque dolorosa y aparatosa, diremos así, del cuerpo, para que la persona pueda sobrevivir. Pero cuando una persona ya muere de cáncer es porque ha pasado mucho tiempo esa persona sin solucionar su problema psíquico, emocional, sentimental o bioenergético. O también iatrogénico, puede ser alimentación, puede ser de remedios, puede ser de cosas que está arrastrando. Entonces, la solución sería volver hacia atrás al punto de partida del conflicto, del trauma, de donde se ha ocasionado toda aquella situación. Para eso es la psicosomática. La psicosomática nos sirve para ir paso a paso descubriendo qué es lo que hemos elaborado a todos los niveles y darle una solución. La pregunta si es parecido a la biodescodificación. La biodescodificación trabaja con la psicosomática, o sea, no es parecido, es psicosomática lo que hace la biodescodificación. Ahora, hay diferentes corrientes que difieren en detalles, digamos, de traducción del lenguaje del cuerpo a palabras, qué órgano enferma de qué conflicto, etc. Pero en sí todo es lo mismo, ¿verdad? O sea, es la manera de entender lo que el cuerpo comunica en cada persona, porque aunque sea un lenguaje y se puede decodificar o se puede traducir, cada persona tiene su propio proceso único que obviamente hay que ir descubriendo en el proceso de la interpretación de los síntomas y de los somáticos. Ahora, me gustaría tocar que obviamente hay como que una respuesta que viene muchas veces contradiciendo a la psicosomática, que es que la psicosomática le echa la culpa al enfermo de su enfermedad. Y, y obviamente uno puede verlo así si está totalmente, si se siente impotente, entonces lo va a ver como culpa. Pero cuando uno llega a asumir totalmente, radicalmente la responsabilidad por sí mismo, entonces eso te devuelve el poder. No es culpa, es ok. Yo puedo hacer algo al respecto, porque en la idea tradicional es que una enfermedad nos llega
como una desgracia o como un castigo o como una mala suerte. Y ni modo, si nuestro sistema puede, lo supera, o si la medicina funciona, lo superamos, y si no, o sea, no tenemos ningún poder en ese proceso. Y todavía la mayoría de la gente vive así, y todavía el sistema de salud funciona así. Pero yo creo que todos los que estamos aquí ya estamos conscientes que sí, tenemos un poder ahí. El cuerpo tal vez no logre superar una situación, pero nosotros podemos superar cualquier situación. En realidad, sí somos responsables de la enfermedad. Sí somos responsables de estar enfermos, porque esa enfermedad la hemos creado. No es un castigo de Dios, ni es un problema de azar, de mala suerte, o hay motivos para eso. Hay estudios que se han hecho respecto a la psicosomática. Entonces, primero son genéticos. Eso quiere decir que vamos a heredar ciertos genes defectuosos y que no vamos a tener oportunidad de superar eso. En parte sí lo vamos a superar. La otra, eso, ¿cómo vamos a superar las cosas genéticas? Tenemos la capacidad de hasta cierto punto modificar nuestro ADN original. Eso en procesos de meditación y de sanación avanzados. Por otro lado, el órgano va a enfermar porque está recibiendo un flujo energético, psíquico, emocional y sentimental constante sobre la misma función. Primero va a enfermar energéticamente, después va a enfermar funcionalmente, después va a enfermar celularmente, ¿ya? Y después va a entrar en un proceso de degeneración. Entonces, todo ese proceso nosotros lo hemos creado. Cada uno de nosotros hemos ido creando eso. Luego hay otros aspectos que son, por ejemplo, epigenéticos. La epigenética es diferente de la genética. La genética viene con los cromosomas y viene con las mitocondrias. Las mitocondrias son transferidas de la madre al feto y los cromosomas del padre al feto. Pero la epigenética es la parte psíquica invisible que heredamos de un contexto familiar, tanto de la familia del padre como de la familia de la madre. Y esa epigenética son leyes fisiológicas, biológicas y psíquicas que se pasan de una generación a otra generación, pero que también se pueden eliminar, desprogramar y reprogramar. Normalmente son las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas es un tema que lo vamos a trabajar en otra oportunidad, pero viene desde la modificación del humano original, ¿ya? Por los diferentes dioses que han existido a lo largo de 450.000 años más o menos, que han ido modificando al ser humano de acuerdo a lo que requerían del ser humano. Y prácticamente a etapas como del hombre de Neandertal al Cromañón, al Homo sapiens sapiens, se ha dado en un periodo muy corto de 200.000 años. Cosa de que el humano original viene de hace 3 millones de años. Ha ido evolucionando lentamente, pero esos saltos evolutivos se refieren a modificaciones genéticas. Bueno, si más personas tienen problema con el video, nos avisan. Hasta mientras vamos a seguir y esperar que se arregle en el camino. Así que lo que vamos a hacer en estos 5 días es entrar mucho más a fondo en cuál es la dinámica que funciona detrás de la psicosomática. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que se da? ¿Cuál es el proceso? Y qué tenemos que hacer para sanar.
eso, porque obviamente como diccionario psicosomático es fácil de conseguir, se compra un libro, se busca en internet qué significa dolores de cabeza y te va a dar un montón de respuestas, o sea, la información está ahí. La comprensión profunda es la que les queremos dar en este curso. O no sé cuán profunda logramos hacer en 5 días, pero al menos una comprensión del por qué eso es así. O sea, por qué el dolor de cabeza viene de una desvalorización o de una invalidación de sí mismo. ¿Qué pasa ahí exactamente en el cuerpo que de la invalidación empiece a doler la cabeza? ¿Sí? Eso es nuestro objetivo para este mini curso, para que de un conocimiento que ya es muy general, ¿no? O sea, ya es muy común de que uno dice, eh, qué sé yo, tengo dolores de la rodilla y alguien te dice, eso significa tal y tal cosa, ¿verdad? O has pensado en eso. Entonces, ya hay una apertura para eso, pero ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué funciona así? Existen muchos diccionarios de psicosomática, de biodescodificación, de Metamedicina. metamedicina, neurología, inmunoneurología aplicada, etcétera. Pues, tienen mucha eh, literatura respecto a eso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si quieren ir escribiendo, veremos nuestro programita. Entonces, si ya está claro lo que es la psicosomática, entonces, de la psicosomática, para definirlo muy bien, viene la PRT, psicoreprogramación trascendente, viene biodescodificación, bioinmunología, biotodo, ¿sí? Ya se dan cuenta. Entonces, no es que biodescodificación es la única que tiene eso, no. La psicoinmunoneurología y la medicina psicosomática, que ya vamos a hablar de las leyes de Hammer, son la base científica que está ahí y que muchos autores y terapeutas han tomado para crear formas de trabajar eso. Adriana, llegaste un poco tarde, ya respondimos la pregunta, pero después ves el video. ¿Cuál es? Sí, es como la biodecodificación. Acabo de responder la pregunta. Sí, De la psicosomática, ¿ya? De la medicina psicosomática, le llamaremos así, se han derivado diferentes corrientes que se han tomado de ahí. Nosotros también en la PRT, en la psicoreprogramación trascendente, hemos tomado elementos de la medicina psicosomática, de la inmunoneurología, en fin. Hay mucha literatura, hay muchos elementos, no es nuevo. Psicosomática lleva más o menos unos 30 años ya trabajando en la solución de problemas psíquicos y somáticos. Ya que estamos mostrando el libro, este libro de la PRT tiene su diccionario psicosomático, ¿sí? Por órgano, cuáles son los conflictos y cuáles son las afirmaciones. Si quieren, este libro se puede comprar. En Cochabamba, bueno, al menos en Bolivia lo podemos enviar. Si fuera más allá de Bolivia, tendríamos que ver cómo hacer. Pero si quieren, nos avisan. Nosotros usamos... Sí, hablando del libro. Sí. También las personas que terminen este curso, ¿ya? Van a recibir de regalo uno de estos libros. Ahora, si ya lo han comprado y ganan el libro, entonces vamos a darles otra cosa igual de hermosa como premio. Eso lo del premio lo expliqué en los comunicados, en el último posteo que hice. Si quieren ganarse el libro o lo
que vayamos a sortear al final significa que participen. Yo entiendo que no todos pueden estar en el horario de los videos, pero si no están en el horario, que obviamente es mejor porque ahí pueden participar, hacer preguntas, responder, etcétera. Por lo menos verlo en el día, igual hacer sus comentarios y participar activamente como si fuera en vivo. Vamos a dar algunas asignaturas como tareitas para poder asimilar y realmente integrar el conocimiento. Eso también vamos a tomar en cuenta para el sorteo y obviamente completar los 5 días y participar activamente. Envío a Perú, tendríamos que ver, tendríamos que ver, Seychelles. Ya vamos a ver si se puede, pero vamos a encontrar una solución. Así que eso es el sorteo que vamos a hacer al finalizar el curso. Obviamente para hacer todo más emocionante y incentivarlos para realmente integrar ese conocimiento. No es cualquier cosa lo que les estamos dando en este curso, no es algo superficial. Les estamos enseñando como enseñamos en nuestros cursos. En el tiempo que tenemos, vamos a darles lo que quepa y esperamos que después se animen a continuar a estudiar con nosotros, porque obviamente 5 días son 5 días. Si uno quiere adquirir maestría y no solamente conocimiento, requiere un proceso más largo y estamos aquí con varias opciones con las que pueden continuar después estudiando con nosotros. Podemos mencionarlo ahora, ¿no? Claro. Directamente, ya que estamos hablando. El siguiente curso que empieza es iridología psicosomática, que permite, sí, a ver, mostrar el mapita. No sé cuántos conocen qué es la iridología, pero es el diagnóstico a través del iris, del ojo. O sea, se saca una foto del ojo y se lo ve grande en la pantalla y se lo mapea. Hay un mapa que dice qué zona del iris representa qué órgano y en el iris aparecen señales. Si ese órgano está afectado, hay una enfermedad, un mal funcionamiento, el iris muestra señales en el área del órgano. Y entonces, a través de ese diagnóstico orgánico, también se puede hacer el diagnóstico psicosomático. Entonces, es las dos cosas. Se aprende a hacer el diagnóstico orgánico y el diagnóstico psicosomático a través del iris. Ese es el curso de iridología psicosomática. La iridología psicosomática permite, a través de las señales que aparecen en el iris, identificar, según la topografía, qué órgano está afectado y qué conflicto está manejando la persona. Y cuando se hace la relación de varios órganos y de varios conflictos, entonces se puede hacer un diagnóstico psicológico sin que la persona abra la boca, sin que diga nada, se le puede decir su vida a cuadritos. Eso es la iridología psicosomática. Es una herramienta ideal para cualquier terapeuta que quisiera entrar a hacer tratamientos de salud de ciertas o de varias enfermedades. Sigue habiendo algunos problemas de conexión. Hola Rosario, hola Verónica. Buen día a todos que están entrando recién. Vamos a continuar probablemente en el video después que va a quedar en el muro. No hay esas interrupciones. Sí, así que vamos a simplemente continuar mientras funciona como está funcionando. Lo de la iridología psicosomática va mucho más a detalle, ¿no? Porque puedo tener problemas en el hígado, pero no lo sé aún. Y pueden pasar años. Mi ojo ya lo muestra, pero si hago un diagnóstico por el iris, sale. Pero no tengo dolor, no tengo dificultades todavía. Entonces, ahí se puede hacer un diagnóstico de lo que se ve, pero también de lo que no se ve todavía en la persona. Lo que no está somatizando la persona.
La persona puede estar enfermando y no mostrar que está enfermando. Claro, hay síntomas, no hay asintomáticos, por si acaso, siempre tenemos síntomas, pero esos síntomas no son tomados en cuenta como una enfermedad, sino como malestares, como disfunciones orgánicas, temporales, etcétera, etcétera. Nos vamos enfermando por temporadas, tomamos algún remedito que nos ayuda, nos soluciona algo y seguimos adelante. Pero en realidad no estamos tratando la causa, estamos tratando los síntomas y desaparecen los síntomas, nos sentimos bien, pensamos que estamos sanados, curados, pero no es así. Entonces, la iridología psicosomática en su diagnóstico precoz y en su diagnóstico psíquico y somático orgánico nos da una pauta de lo que podemos encontrar más adelante. Y otro punto muy importante de la iridología psicosomática es que no estamos adivinando. Realmente la iridología me va a decir, por ejemplo, que la persona está mal de la vesícula, pero no me va a decir cuántas piedras tiene, si tiene vaso biliar, si tiene cálculos biliares, si tiene parásitos en la vesícula o en el hígado, fasciola, salmonela, etcétera, etcétera. No me va a decir eso. Voy a necesitar algunos exámenes complementarios para eso. Pero sí, lo que me va a decir es que ese órgano está enfermo. Y a partir de eso y la suma total de los órganos me va a dar el conjunto que se llama enfermo. No se llama enfermedad, se llama enfermo. ¿De qué está enferma esta persona? ¿Cómo es este enfermo? Y entonces vamos a tratar al enfermo y no a las enfermedades. Y ese panorama global que podemos encontrar con la iridología psicosomática viene de la interpretación de la medicina o de la psicosomática. La psicosomática nos ayuda a hacer un diagnóstico iridológico, orgánico, clínico orgánico y clínico psicosomático. Después del curso de iridología psicosomática, un poco más adelante en el año, vamos a iniciar el siguiente curso de psicoreprogramación trascendente. Por si acaso, son certificaciones porque son sistemas de Raúl, entonces él certifica en esos sistemas, certifica en iridología psicosomática, certifica en psicoreprogramación trascendente y después también en SABIOS, sanación bioenergética espiritual, que recién estamos terminando con el anterior grupo y realmente sí, no es un título profesional porque no está reconocido por ningún estamento médico, ni psíquico, ni universitario. Además que hay ciertos problemas en que nuevas técnicas puedan entrar a formar parte del estamento médico. Así que es solo un certificado que confirma de que usted ha hecho el curso completo. Entonces, en psicoreprogramación trascendente, los cursos no son de meses, es de un año y un poco más. En iridología son 10 módulos, en psicoreprogramación trascendente son 15, 16 módulos. Entonces, lleva tiempo aprender todo esto. Luego tenemos el curso de SABIOS, que es sanación bioenergética espiritual. Es mucho más profundo que el Reiki, es mucho más profundo que otras terapias energéticas de sanación con las manos y de proyección de energía. Después tenemos el curso de medicina natural o naturopatía, más propiamente. Y todos estos cursos, en todos estos cursos, la psicosomática forma parte, es el núcleo de partida de todo esto. Ahora, obviamente, cuando uno empieza a adentrarse realmente en la psicosomática y llega a... y logra llegar al punto en cuestión, que es el conflicto de fondo que hace enfermar a la persona, llega una gran pregunta. ¿Y ahora qué? Ya sé qué es y ahora qué hago, ¿no? O sea, ya sé qué es porque, qué sé yo,
mi mamá me rechazó en el embarazo al inicio. ¿Y ahora qué hago? Ya es así. Entonces, no paramos ahí. O sea, en este curso obviamente no podemos ir a eso más, pero los otros cursos como la psicoreprogramación trascendente o sabio es justamente te dan ¿y ahora qué? Porque el diagnóstico es el inicio. Sin un buen diagnóstico no hay un buen tratamiento. Por eso la psicosomática es la mejor herramienta, porque te da un buen diagnóstico acertado si sabes manejarla bien. Hay una secuencia de terapia, de tratamiento. Supongamos que viene una persona y me dice, estoy mal volvemos al hígado, estoy mal del hígado. Entonces le hago un examen iridológico o un escáner biocuántico, cualquiera de los dos, me va a dar un resultado de por qué esa persona está enferma. Ese es un diagnóstico orgánico, pero por otro lado me va a dar un diagnóstico psíquico o psicosomático o psicoinmunoneurológico y así. Entonces, una vez que ya tengo el órgano enfermo identificado, tengo el conflicto, el trauma identificado, entonces tengo que desmontar la forma en que la persona ha elaborado ese conflicto, ese trauma o esa ley personal. Y para eso le hago psicoreprogramación trascendente. Como otra persona podría hacer ¿cómo es? Biodescodificación. ¿No? Podría utilizar PRT o podría utilizar biodescodificación. Lo importante es que descodifique cómo ha elaborado y qué conflictos, qué elementos ha puesto en ese conflicto, como culpa, castigo, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Y el pensamiento y la emoción que ha elaborado. Entonces, a través de la PRT, de la psicoreprogramación trascendente, se desmonta eso. Y a través de la medicina naturopática o de la medicina académica o de cualquier tipo de terapia alternativa que permita la regeneración del órgano. Porque al desmontar la parte psicológica, el trasfondo que está provocando la enfermedad, desaparece ese trasfondo, solo queda la parte orgánica. Y la parte orgánica puede tener un proceso de regeneración completa o parcial, dependiendo del grado en que el órgano sea degenerado. Si el órgano está muy degenerado, se va a sanar al 100% de lo que puede sanarse, pero van a quedar ciertas secuelas o ciertas dificultades en el funcionamiento de ese órgano. En el caso del hígado, por ejemplo, puede sanarse del hígado graso, puede sanarse del hígado, pero algunas funciones van a quedar comprometidas de por vida porque la enfermedad puede haber sido de mucho tiempo. Por ejemplo, si tiene cirrosis, se parará del proceso degenerativo de la cirrosis, pero el daño del tejido, el daño tisular del hígado ya no se va a regenerar. Eso tenemos que tener en cuenta, muy importante. Si una persona tiene artritis, sus huesitos degenerados, sus articulaciones que ya se han degenerado, se han deformado, no van a volver a ser como cuando tenía 20 o 15 años antes de la enfermedad. Entonces, la enfermedad sí se va a parar, pero las secuelas van a quedar. Entonces, para eso también, para las secuelas también vamos a volver otra vez a hacer tratamiento psicológico para que la persona pueda aceptarse en relación a cómo ha quedado, ¿cierto? Y poder convivir con aquello con una naturalidad sin ningún problema. Sí, enfermado, me he quedado con la cara un poco chueca, ya ni modo, ya estoy, ahí vamos, ¿cierto? Entonces, cualquier enfermedad va a tener sus secuelas y cualquier enfermedad va a tener sus consecuencias y muchas de esas consecuencias se van a poder superar completamente, otras no. Y así, entonces, vamos utilizando la sanación bioenergética también para ayudar a que la persona pueda tener más energía, más poder, más capacidad de poder regenerar sus órganos. Entonces, utilizamos el diagnóstico psicosomático, utilizamos la PRT, utilizamos la medicina natural, utilizamos la bioenergía,
todo un conjunto, una batería de tratamientos para lograr que la persona pueda superar esa situación. El punto de partida es este curso o un curso más profundo de lo que es la psicosomática. Entonces, hay una pregunta. ¿En qué sentido llegan a ser más profundas? Me imagino que se refiere a Sabio, es la sanación bioenergética. Bueno, en todos nuestros cursos no es solo decir, bueno, pon tu mano en la cabeza y proyecta energía verde. Y ya. Sino, primero hay que entender qué es lo que le ha pasado a la persona, por qué proyectamos energía, o sea, cuál es el proceso en, en cuanto a lo energético, ¿no? ¿Cuál es el proceso en la fisiología energética? ¿Qué le ha pasado a la persona para estar en esa situación? ¿Y qué es lo que podemos hacer para ayudarle a salir? ¿Cómo funciona cuando proyectamos energía? El verde, ¿qué cosa hace? O sea, es mucho más profundo. No sé qué otra palabra usar. Una persona que enferma, no enferma solamente de su cuerpo físico, enferma de su cuerpo físico, enferma de su cuerpo bioenergético o doble etérico, enferma de su cuerpo emocional o cuerpo astral, ¿ya? Y enferma de su cuerpo mental y también enferma de su cuerpo espiritual. Entonces, las terapias tienen que ir a restituir el orden y el equilibrio en la funcionalidad de todos esos cuerpos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene un conflicto psíquico, mental, ese conflicto psíquico va a pasar por lo emocional o lo astral, el cuerpo astral, se va a modificar por la modificación inicial del cuerpo mental. Y el cuerpo astral, a su vez, va a modificar el cuerpo bioenergético y el cuerpo bioenergético va a modificar el cuerpo físico. Entonces, de arriba hacia abajo, el último en enfermar es el cuerpo físico, no es el primero. Nosotros lo sentimos como si fuera el primero porque ahí hemos somatizado todo el dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero antes ya ha habido dolor psíquico, o sea, dolor mental o dolor emocional astral, ha habido modificaciones energéticas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de Sabio sanación bioenergética espiritual, estamos hablando que vamos a hacer un curso para entender cómo se enferma de cada uno de esos cuerpos y cómo se puede ir sanando cada uno de esos cuerpos. Además que es todo un desarrollo de la capacidad también que implica eso, ¿no? Porque no es teoría, es un curso práctico donde uno desarrolla su capacidad de canalizar, de percibir primero, de canalizar, etcétera. Todos somos sanadores. No hay una persona que no sea sanadora. Ya eso lo vemos en una mamá cuando el hijo se cae, inmediatamente toma un poco de salivita y le pasa la herida o le dice sana, 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 ya sabemos qué, ¿no? Entonces, todos tenemos ese instinto sanador. Lo que pasa es que hay que metodizarlo, hay que sacar esas cualidades hacia afuera y hay que ejercitarlas para que podamos lograr esa sanación. Preguntita, ¿cuál sería la razón de tener un estómago tan sensible que te mande por lo menos media hora al día al baño cada vez? Bueno, se llama colon irritable. Es a ver, el cerebro entérico, ¿ya? Se llama entérico porque corresponde al estómago. Entonces, cuando una persona tiene preocupación, ocuparse previamente de una cosa, tiene la enfermedad del y si pasaría esto, y si esto y este otro, y él debería esto. Entonces, la persona está sobrecargando su cerebro entérico de una problemática que no existe. Y el cerebro entérico comienza a tener procesos irritativos, desde una gastritis hasta un estreñimiento o una diarrea. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es identificar a qué tiene miedo, porque el y si, el debería y esto implica
miedo, culpa, inseguridad, preocupación, ansiedad anticipada, etcétera, etcétera. Ya estamos dando la definición de psicosomática. Entonces, ese proceso hace que el estómago y el intestino, porque el estómago no es esto de aquí, el estómago comienza en la boca y termina en el recto. Ese es el aparato digestivo. Ese aparato es uno solo, es una invaginación, es un tubo que comienza en la boca, baja aquí el tubo, se agranda un poco aquí, vuelve otra vez a hacerse un tubo largo y de ahí otro tubo más ancho, que es el intestino delgado, el intestino grueso, y además tiene sus colectores, ¿no? Sus secretores de bilis, de enzimas pancreáticas, hay otros órganos que están funcionando junto al estómago, y todo eso se llama el aparato digestivo. Entonces, cuando una persona enferma de diferentes partes del aparato digestivo, tiene diferentes conflictos de miedo, de inseguridad que está manejando, de sobrevivencia, miedo a morir de hambre, miedo a no poder competir, miedo a no poder sobrevivir, miedo a no poder avanzar en la vida. Es decir, hay un montón de conflictos que pueden hacer que su intestino no funcione bien. En realidad no es el estómago, porque lo que le lleva al baño no es el estómago, es el intestino grueso, ¿cierto? Entonces, eso se llama colon irritable. ¿Ok? Ahora, usando ese ejemplo, ya vemos que cuando hacemos la interpretación psicosomática, no es así una pregunta y pensamos la respuesta y ya está, ¿verdad? O sea, es un proceso de introspección, si se trata de nosotros mismos y también si le ayudamos a otras personas. Es un proceso de introspección, de meditación, de ir adentro e ir más profundo. La primera respuesta no es el fondo del asunto. La primera respuesta te lleva a la siguiente pregunta y a la siguiente pregunta hasta que llegas realmente a eso donde la persona abre los ojos y dice, ah, ahora entiendo. Por esto estoy enfermo. Así que si quieren adquirir la maestría en la psicosomática, lo que necesitan es desarrollar el arte de preguntar, el arte de percibir, el arte de preguntar y el arte de escanear. Y el arte de sacar conclusiones. Uh-huh. Sí, algunos ya deben tener sus diccionarios psicosomáticos o ya se han topado con eso. Ese es el inicio, ¿verdad? Tengo el órgano, digamos, el colon. Ahí tengo 3, 4, 5 posibles conflictos que pueden enfermar al colon. Y después, ahí empieza, ok, entonces empiezo a preguntar. Y especialmente cuando uno lo hace consigo mismo, lo tiene que hacer meticulosamente porque tendemos a desviarnos del punto que realmente es, porque ahí duele. Entonces nos vamos por las ramas, lo ignoramos, dice, no, eso no es, eso ya lo he resuelto. Y eso es la otra ventaja de la psicosomática. La psicosomática nos da el diagnóstico directo, pero también nos muestra cuando está resuelto, porque mientras el síntoma permanece, el problema no se ha resuelto. Puede ser que haya otro aspecto, que hemos resuelto un aspecto, pero hay otro aspecto que no lo hemos visto todavía, o que no lo hemos resuelto realmente y hay que seguir trabajando sobre eso. Entonces, la psicosomática nos da esas dos opciones, ¿no? El diagnóstico y también medir, digamos, la capacidad de trascender esa problemática para que la enfermedad se pare y el cuerpo se repare hasta donde puede. Veamos alguna otra pregunta. Ya estamos Sí. acercándonos al final de esta introducción. Rosario dice, ¿puedes tener miedo a encontrar tus miedos? Sí, el miedo al miedo es típico, clásico. Es una barrera que muchas personas no pueden sobrepasar. Hay miedo al miedo.
Por ejemplo, en el síndrome de pánico, que es una situación mucho más frecuente de lo que creen, porque la persona, la mayoría de las personas no saben que lo tienen, piensan que tienen ansiedad eh, o que están mal porque tienen demasiados miedos o que tienen fobias o lo que sea. Entonces, muy pocos tienen ese diagnóstico acertado. Y por otro lado, por la vergüenza de tener miedo tan exagerado, la persona tampoco anda diciendo yo estoy enfermo de síndrome de pánico, ¿no? Entonces, aquí debería haber alguno que otro, porque es muy frecuente el síndrome de pánico. Y si se están identificando con el síndrome de pánico, realmente haga terapia. El síndrome de pánico no mejora con el tiempo, empeora con el tiempo. Así que en el síndrome de pánico, una vuelta grande, el miedo al miedo es parte del síndrome de pánico. Eso no significa que todo el que tiene miedo al miedo tiene síndrome de pánico, pero todo el que tiene síndrome de pánico tiene miedo al miedo, Y ¿no? tiene ansiedad anticipada. Porque, digamos, el síndrome de pánico es ahorita enfermarse, ¿no? Contagiarse y enfermarse. Entonces la persona empieza a desarrollar 1000 maneras de evitar contagiarse y enfermarse. Ya no sale de la casa, cuando sale, sale con 1000 previsiones, no sale a determinados lugares, da vueltas enormes de los puntos de contagio que ha identificado. Y todo eso está acompañado del miedo, ¿qué pasa si me da un ataque de pánico? Entonces, ese es el miedo al miedo, es muy A común. ver, miedo, síndrome de pánico, 5 puntos que tiene que tomar en cuenta. Se me está yendo la mano. Entonces, primero, miedo a morir. Viene puede ser una experiencia gestacional, puede ser de nacimiento, puede ser una enfermedad en la infancia, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad o una operación o una situación de peligro de muerte que se detona. Miedo a contagiarse y enfermar. Miedo a enfermar y quedarse inútil. Miedo a contagiarse y contagiar a los otros. ¿Sí? Miedo por los otros. Y culpa sexual. Culpa sexual. Una persona puede tener miedo a contagiar a su pareja o puede tener miedo a que le descubran de que es infiel, etcétera, etcétera, ¿ya? Y todo ese proceso se va dando poco a poco. Entonces, pueden ir identificando. Yo tengo miedo a enfermar y contagiar a los otros y matar a los otros, ¿no? Es uno de los miedos más importantes. Y el otro es miedo a morir, ¿no? Miedo a enfermar y no poder sanarse y morir. Entonces, siempre tiene un episodio anterior, o sea, un antecedente, una experiencia de muerte anterior o una situación de miedo inicial, ¿no? Para la persona, por ejemplo, tiene una aventura sexual y en el momento en que tiene la aventura sexual le aparece el pensamiento y dice, como está en un estado alterado de conciencia, porque hacer el amor es un estado alterado de conciencia, entonces piensa, ¿y si le contagio a mi esposa o a mi esposo? Y ese pensamiento inicial original puede ir progresando, progresando, hasta hacerse una bola de nieve que no se puede sustentar. Y lo mismo con un accidente. La persona se accidenta y tiene miedo a repetir esa experiencia, ya no viaja en bus, ya no viaja en avión, ya no viaja de ninguna manera. Entonces, ese miedo va creciendo y después es difícil de sustentar. Además que el miedo se busca aliados, o sea, otros miedecillos que se van sumando a ese miedo y la situación poco a poco se hace insostenible. Carlos pregunta, ¿qué preguntas me tengo que hacer y cómo se trabaja? Directo al punto, Carlos, me gusta. Pero no es tan sencillo. Tienes el diccionario. Al final del curso lo vas a saber.
vas a saber cómo y tienes que desarrollarlo, Sí, claro. porque tienes el diccionario y ahí te dice, ¿no? Digamos, diabetes y te dice 3 o 4 conflictos que desencadenan una diabetes. Entonces te preguntas, o preguntas a la persona que viene con diabetes y te consulta y dices, ¿estás divorciada? Primera pregunta. Tienen que ser preguntas directas, preguntas que despiertan, ¿no? Para que no se pueda escapar de su verdad. Y, y del sí o no viene la siguiente pregunta, porque hay que ir entrando a lo que es. Porque la primera pregunta es, ¿estás divorciada? Porque diabetes es una enfermedad que viene por separación. Ahora, no es el No único es el único conflicto conflicto. posible, pero es uno de los más frecuentes. Entonces ahí se va preguntando. Entonces, si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta viene, ¿y cómo lo está viviendo? O cómo le afecta. Y después, la siguiente pregunta, ¿verdad? O sea, es un diálogo, no es una sola pregunta que te lleva, son varias preguntas. La separación puede afectar de diferentes maneras, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que están juntas y no duermen juntas. O sea, que no se han separado oficialmente, pero ya están separadas álmicamente, emocionalmente. Hay un dolor detrás de esa separación. Ah, ya no quiero estar con mi marido porque mi marido es infiel. O sea, hay un castigo en la separación, ¿cierto? O hay un rechazo, hay un asco, hay que llegar a ese punto, si es un rechazo por castigo, si es un rechazo por miedo a enfermar o contagiarse, si es asco o si hay otro conflicto territorial, ¿no? No quiero estar con mi esposa porque estoy perdiendo mi personalidad, mi individualidad, mi esposa quiere cambiarme a la manera de ella o mi esposo ya me ha cambiado y he perdido mi personalidad, mi individualidad. Y el espíritu trata de sobrevivir y una forma de sobrevivir es la separación. Entonces hay que lograr, son varios tipos de conflicto en la diabetes, no solamente separación. O sea, me he separado de mi esposo o me he divorciado, un mal divorcio puede provocar eso, una mala separación puede provocar eso, no hay separaciones bonitas, hermosas, eso está en teoría, ¿ya? Porque biológicamente nuestro cuerpo responde a una situación real de forma biológica. Y entonces eso puede traer amargura, puede traer tristeza, puede traer un montón de emociones y de sentimientos, ¿ya? Rencor, rabia, que van a afectar directamente la función, no solamente del páncreas, porque una persona dice, diabetes es porque me he enfermado del páncreas, no, a veces se ha enfermado primero del hígado y después se ha enfermado del páncreas. ¿Ya? Otras veces he enfermado del duodeno y ha influenciado en el funcionamiento del páncreas, creando una pancreatitis aguda y otras veces una hepatitis o un problema en el hígado. Entonces, tenemos que ver de dónde viene eso y para eso, nada más que mejor aprender psicosomática a fondo. Entonces, nosotros podemos, muestra el libro, podemos ver, a ver dónde está. Por ejemplo, no es solamente la peretela que tiene eso, ¿ya? Tenemos otro libro, el Diccionario de la Medicina. Hay montones de libros que hablan sobre psicosomática. No estamos diciendo que somos los únicos. Estamos diciendo que la PRT se basa, ¿ya? En la psicosomática. El sabio se basa en la psicosomática y el la iridología también, ya se ha estudiado eso, no es un secreto. Hace 30 años que se está trabajando con eso, ¿no? Elena Suttenberg ya trabajaba con eh, transgeneracional, hay otros autores, montones que no son muy conocidos. Comenzamos con Luisa Hay hace muchísimo tiempo atrás, comenzamos con la enfermedad como camino y así
fuimos avanzando en ese proceso y ahora tenemos como la PRT o como este diccionario de medicina, que es un librote, como pueden ver, ¿no? Y yo estoy terminando otro libro de psicosomática, exclusivo con órganos, enfermedades, conflicto mental, conflicto emocional, conflicto orgánico, memoria celular, etcétera, etcétera. Ya de pronto lo voy a terminar, pero ese es el punto de partida. Entrar demasiado más en ese tema, me gustaría responder esas preguntas y con eso estamos por hoy. Carolina pregunta si se combina con la práctica de atención plena. Qué linda pregunta, me encanta. La atención plena, sí, la entiendo bien, despierta tu conciencia, ¿verdad? O sea, te trae aquí ahora y percibes, oyes, olfateas, o sea, percibes. Eso es despertar la conciencia. Ese es un excelente punto de partida porque lo que nos sana es nuestra conciencia. No podría ser de otra manera. Pero después, como hacemos en el yoga, después viene el pratyahara, la abstracción de los sentidos. Entonces, digamos, apliquémoslo. Entonces, tienes un dolor en el corazón. Atención plena, ok, estás aquí ahora y percibes ese dolor y percibes exactamente qué ocurre ahí. Después tienes que abstraerte de tus sentidos, dejar de mirar, dejar de oír, dejar de olfatear, etcétera, o mejor dicho, hacerlo todo hacia adentro y empezar tu exploración, tu investigación hacia adentro con el significado que tú sabes que tiene el corazón y preguntarte y realmente ir hacia adentro y encontrarte contigo misma y decir, ok, tengo ese conflicto y esperar. Es un trabajo de meditación y de hecho tenemos también un curso. Tenemos también un curso que va dirigido a eso, que es la meditación 12 chakras. No sé cuándo vamos a empezar con el siguiente grupo, pero si están interesados, déjennos saber. Que trabaja justamente con la meditación y con el sistema de 12 chakras, que es el sistema en el Adhyatma Yoga, trabajamos con 12 chakras, no con 7. Y vamos en cada chakra revisando, ya sea relacionando con las enfermedades o dolores que tenemos y viendo cuáles son los conflictos que maneja ese chakra y los resolvemos en la meditación. Es increíble el trabajo. La meditación significa mediar entre un aspecto y otro aspecto. En este caso, la meditación iría desde nuestro aspecto, nuestra concepción física de que somos un cuerpo físico, es una creencia solamente, ¿no? Si es verdad, somos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo físico, pero no somos solamente este cuerpo físico. Entonces, de ahí, desde el punto de partida, que es la atención en nuestro cuerpo físico, vamos a ir hacia la conciencia, mediar entre la conciencia, mediar entre el cuerpo físico y la conciencia. Entonces, la conciencia, cuando llegamos a la conciencia, ya hemos entendido muchas cosas del proceso que hemos tenido de lograr, por algún motivo, desequilibrar o limitar o cambiar, no cambiar, la conciencia no cambia, se limita, se contrae y se expande. A mayor expansión de la conciencia, mayor realización espiritual. A menor contracción de la conciencia, más enfermedad, más limitación en la vida. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en esta situación actual, que es miedo masivo, miedo paranoico, miedo psicopático, y etcétera, etcétera, de esta situación, ¿ya? Hace que nuestra conciencia se contraiga. Y a mayor contracción de la conciencia, mayor descenso en el proceso dimensional. Las dimensiones no son otros mundos, la dimensión está en nosotros mismos. Entonces,
estábamos subiendo, diremos, a la cuarta y quinta dimensión, que es una vibración de conciencia superior. De repente comenzamos con el miedo a bajar a la tercera, a la segunda dimensión, a lo más primario, a lo más primitivo, a lo más bajo, a lo más denso. Y en lo más denso, menor conciencia, menor pensamiento, mayor miedo, mayor inducción, mayor manejo masivo de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que despertar a esa situación y darnos cuenta de que elevar nuestra conciencia a frecuencias más altas, si hablamos de números 2, 3, 4, 5, son solamente números que nos están diciendo que nuestra frecuencia ha alcanzado un grado mayor de expansión y de comprensión espiritual. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Se está haciendo una contracción de la conciencia a nivel masivo, a nivel mundial. Entonces, los humanos hoy día no pueden pensar, se lo están pensando, la televisión se lo está pensando, le están dando estadísticas que le hacen pensar que la situación le pone en riesgo y ese riesgo de miedo van produciendo síndrome de pánico interno, miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a contagiarse. Miren lo que le estoy diciendo, ¿ya? Entonces, eso hace que la conciencia se limite y que no se pueda desarrollar. Entonces, cuando comenzamos a meditar, ¿qué estamos haciendo con la meditación? Estamos entendiendo lo que estamos sufriendo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual, y le vamos dando una solución. Y cuando le vamos dando una solución, vamos saliendo del espectro de la egrégora de miedo masivo para entrar en un estado de conciencia, de paz y tranquilidad espiritual, donde ya la frecuencia de la enfermedad ha quedado abajo y estamos por encima de la frecuencia de la enfermedad. Posiblemente no enfermemos o posiblemente enfermemos, pero nos sanemos, pero no tenemos miedo a morir, no tenemos miedo a enfermar y por lo tanto lo vamos a superar rápidamente. En cambio, si tenemos miedo a enfermar, volvemos a la psicosomática, nuestro sistema inmunológico va a bajar al mínimo. Nuestros órganos van a comenzar a funcionar mal, nuestro cuerpo energético va a recibir menor cantidad de energía y así todo nuestro sistema físico, biológico y espiritual se va a contraer y a mayor contracción, mayor enfermedad. ¿Sí? Esto para ir terminando de cómo nosotros vemos el asunto de lo que es la psicosomática y cómo podemos llegar a curarnos en esferas biológicas, en esferas psicosomáticas y en esferas espirituales. Por hoy, si hay preguntas que no respondimos, los voy a responder por escrito. Bienvenidos al curso, nos alegramos mucho que están aquí. Mañana va a ser para estudiar, así que alisten cuaderno, alisten lápiz. Voy a compartir algunos gráficos para que lo puedan ver. Pueden sacar fotografías de su celular para tener las diapositivas prontas. Vamos a exponer unas diapositivas para poder mostrar cómo funcionan las leyes de Hammer. ¿Sí? Así que no se lo pierdan mañana y gracias por estar aquí hoy. Ok. Es un placer. Para nosotros ha sido una satisfacción iniciar este pequeño mini curso de psicosomática. Espero que lo hayan disfrutado y nos esperamos mañana. No se lo pierdan. Hasta pronto.